Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende cuando estés escuchando este audio. Se acercan las elecciones municipales, elecciones autonómicas y también elecciones generales. Y si tú eres de aquellos que todavía piensa que España es un país democrático, que vive en democracia con su separación de poderes y que a través de tu voto eres capaz de generar algún cambio al respecto, quédate porque te voy a contar algunas cosas. Han transcurrido ya 45 años desde el momento de la transición del 78, momento desde el cual se nos explicó que España era un país democrático porque cada 4 años teníamos la oportunidad de depositar una papeleta en una urna para elegir en una lista cerrada a un señor que nos representaría durante 4 años y al que seremos incapaces de cesar en sus funciones y puesto porque la única manera de que este señor se vaya, incluso aunque sea corrupto, es su propia dimisión. Define así el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua el término democracia. Sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. ¿Acaso hemos participado en alguna decisión importante que afecte a los ciudadanos de la nación? ¿Acaso se ha celebrado algún referéndum vinculante en el que hayamos podido participar más allá del de la entrada en la OTAN, 1 en 45 años? Fijaos los 3 últimos años que llevamos encima y todo lo que ha venido ocurriendo. El pueblo español no ha participado ni en una sola de las decisiones tomadas. Por el contrario, lo último que sabemos es que el Tribunal Constitucional ha legitimado al señor Sánchez a legislar a través de reales decretos, es decir, aquellas decisiones que se toman en situaciones de extrema y urgente necesidad. Si el Tribunal Constitucional, es decir, el Poder Judicial, legitima al Poder Ejecutivo a llevar a cabo las funciones del Poder Legislativo, están dejando en evidencia que en España no hay separación de poderes. En un país donde no hay separación de poderes, hay un totalitarismo. Y eso es todo lo contrario a un sistema democrático. Cuando un político desde su cargo representativo te invita, entre comillas, a través de una ley medioambiental, por ejemplo, a dejar de utilizar tu coche de combustión para gastarte un dineral que no tienes en un coche eléctrico, utilizar el transporte público, viajar en bicicleta o hacinarse en ciudades pequeñas, y todo esto te lo cuenta mientras viaja en un vehículo de combustión fósil, seguido por supuesto de los 8 guardaespaldas con sus 8 coches oficiales también de combustión fósil, y en cualquier caso, y si es necesario, en un jet privado o helicóptero también de combustión fósil, resulta hiriente, o cuando menos irónico, no darse cuenta que nos tratan como idiotas. Y es que quizás seas de aquellos que todavía piensa que si en lugar de representarte quien te representa en la actualidad, te representase otro líder de una fuerza política, las cosas cambiarían. Y sí, pueden cambiar, sobre todo para el nuevo representante, que va a incrementar su patrimonio de forma exponencial mientras te va a pedir a ti que te aprietes el cinturón. Pero no nos engañemos, esto no es un caso aislado. Ni es un caso aislado, ni propio, ni exclusivo de este gobierno actual. Esto lleva ocurriendo desde aquella transición en mayor o menor medida. De hecho, lo único que conseguimos con nuestro voto es cambiarle el collar al perro. Entonces, puede que desde aquí sigas pensando que a través de tu voto puedas elegir a un nuevo representante que arregle todas las injusticias, corruptelas y malas gestiones llevadas a cabo por quien hasta ahora te representaba. Pero lo que resultará finalmente será la inclinación de la balanza ideológica que acabará justificando las nuevas corrupciones, las nuevas imposiciones, las nuevas leyes opresoras, las nuevas subidas de impuestos, y que desembocará todo ello en el hecho en el que tú te conviertes en un trabajador para el político y no a la inversa como debiera ser. Si realmente es esto lo que queremos, esto es lo que tenemos que hacer. Y no basta solo con quererlo, hay que creer que se puede. Y ya sé que no es fácil, tampoco va a ser nada de hoy para mañana, pero tenemos que empezar a dar pasos hacia ese camino para construir ese nuevo mundo que queremos para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, para recuperar la soberanía y la libertad que se nos fue arrebatada hace 45 años. Para ello lo primero que tenemos que hacer es no votar. Puedes no acudir a las urnas y aprovechar tu tiempo de la manera mucho más placentera, pero también puedes acudir a las urnas y exponer con alguna de las 10 razones que te voy a dar por las cuales no quieres votar. Eso probablemente produzca un efecto en cadena, alguna reacción con respecto a la gente que esté a tu alrededor y que de alguna manera, por timidez, por miedo, no sean capaces de dar un paso adelante. Eso es mucho más interesante y es el primer gran paso. ¿Esto va a suponer el cambio definitivo hacia lo que realmente queremos? Evidentemente no. Pero vamos a empezar a deslegitimar la ley de partidos políticos, el sistema corrupto que nos rodea, y vamos a empezar a generar ese cambio que estamos buscando. Porque cuando tú votas, lo que estás haciendo es legitimar esa trampa, esa traición,
ese sistema corrupto, esa ley de partidos políticos, esas subvenciones, esos trabajadores para los que trabajamos y que no somos capaces de destituir si no se quieren ir ellos. Pero es que además mermas la capacidad de malversar tu voto de manera fraudulenta cuando ya sabemos muchos que el señor Sánchez inyectó una gran cantidad de capitales a una empresa llamada Indra, que es la encargada de hacer el volcado de datos digitales del recuento de votos. ¿Con qué intención? Blanco y en botella. Comencemos, por tanto, a dar pasitos hacia el lugar que nos corresponde. Tomemos como ejemplo naciones como Noruega o Suiza, que aunque bien no son el objetivo final que pretendemos, se aproximan mucho más a la democracia que realmente merecemos. Naciones que, por cierto, consiguieron su estatus democrático a base de protestas sociales y ausencia de votos. Dejemos de legitimar aquello que no queremos y se nos convenció que era el único camino. Comencemos a ver que hay otras alternativas y otras realidades que realmente existen, aunque de forma opaca se nos ocultan a la ciudadanía. Dejemos de mirar hacia otro lado pensando que con nosotros no va este cuento, porque cuando uno es consciente de que hay un tsunami en camino, por muy lejos que esté, tarde o temprano acabará aplastándole.